Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la sesión número 5 del curso Habilidad Verbal. El día de hoy vamos a ver jerarquía textual, coherencia y cohesión. La primera parte, jerarquía textual, lo vamos a ver en la separata. Y acá en la diapositiva vamos a ir avanzando en torno a coherencia y cohesión. Pues bien, respecto a coherencia textual. La coherencia constituye características esenciales que no solo permiten conformar un texto, sino que influyen directamente en su comprensión. Hay tres aspectos interrelacionados que nos permiten comprender la coherencia. En primer lugar, tenemos la iteración de una misma temática o tópico que permite relacionar el contenido total del texto. Estamos hablando del eje temático, que funciona con el concepto de jerarquía, tema central, idea principal. La consistencia semántica que posee las diferentes ideas entre sí, entre otras palabras, la inexistencia de conflictos entre las ideas vertidas en el texto. Por último, la progresión temática que se desarrolla en un texto en función del eje temático mismo. Es decir, para que nosotros tengamos un texto coherente, de manera textual, orgánico, tienen que cumplirse simultáneamente justamente estos aspectos. El primero es que todo ese contenido trate o desarrolle el concepto de jerarquía. ¿Y cuál es el concepto de jerarquía? Bueno, que se pueda determinar o desarrolle en todo el contenido lo que viene a ser el tema central y la idea principal. Eso tiene que advertirse en cualquier texto que maneje justamente este aspecto, ¿no? La iteración de una misma temática o tópico. En segundo lugar, la inexistencia de conflictos. Es decir, no tiene que haber inconsistencias, no tienen que haber incoherencias. Y en ese sentido, obviamente, todo el uso de palabras o expresiones que se usen en el desarrollo de los contenidos tienen que llevarnos a un mismo propósito. Ustedes habrán escuchado en algún momento estos ejercicios que habían de incompatibilidad, ¿no? Que se nos decía, bueno, de las 5 alternativas hay que marcar la alternativa que es incompatible. ¿Por qué marcábamos una idea incompatible? Porque había una que no desarrollaba la jerarquía textual, no desarrollaba el tema. Entonces, eso es justamente eliminar esa oración consistía en convertir el párrafo, ¿no?, en un contenido que tenga consistencia semántica, ¿no? La consistencia semántica tiene que ver con la consistencia de significados, es decir, hay que hacer el uso de palabras y el uso de expresiones que vayan en la misma dirección. Y ese era el ejercicio, ¿no?, que seguramente ustedes lo habrán aplicado en alguna oportunidad de marcar la idea incompatible o marcar la idea que salía en todo caso de una idea general de enunciados, ¿no? O sea, se eliminaba la oración que desarrollaba una temática diferente a la del resto. Y al eliminarla, bueno, ya lo que quedaba tenía en este caso consistencia semántica, consistencia de significado. Por último, tenemos la progresión temática, que no es otra cosa que el orden de las ideas. Es decir, no basta que desarrollemos un tema, no basta que las expresiones que usemos
palabras o frases contribuyan a esa jerarquía que estamos desarrollando, sino es importante también que haya una progresión temática. Es decir, van a haber algunas informaciones que tienen que ir necesariamente al inicio, otras que tendrán que ir al medio y otras tendrán que ir al final, porque si nosotros le vamos a dar una organización a esas ideas, vamos a permitir que esto sea pues más comprensible y didáctico. El eje temático nos dice entonces, otorga la unicidad, ¿no? Lo que estábamos hablando acá, ¿no? El eje temático es la unicidad que requiere el texto. Todo el texto desarrolla un mismo tema. Si todo el texto desarrolla el mismo tema, tiene un eje temático, tiene unicidad, ¿no? Por eso hablábamos en algunas preguntas anteriores, en las semanas pasadas, cuando teníamos que marcar una alternativa, les decía, bueno, dentro de las alternativas que había, ¿no? Aquella que va de la mano con la jerarquía, con el eje temático, con la unicidad, es decir, con el tema, era de repente la alternativa C. Y las otras de repente podían ir en torno a una idea secundaria o a una idea terciaria. A lo que voy entonces es que la coherencia textual nos marca mucho el eje temático. Luego, como acabamos de ver en la diapositiva anterior, la consistencia semántica. Bueno, la consistencia semántica se refleja por una serie de lineamientos que buscan transmitir conocimientos y de no seguirlos nos llevarían pues a la falta de entendimiento. Es decir, tenemos que usar las palabras, las frases precisas, exactas, para que los lectores vayan en línea con lo que nosotros queremos expresarles. Y por último, la progresión temática. Bueno, como había indicado hace un momento, no basta cumplir los dos requisitos anteriores. Es necesario, ¿no? Fíjense esa escalera que se va subiendo, que una información vaya primera, otra segunda, hasta llegar al último escalón, porque solamente así ya vamos a darle una organización que permita la comprensión. Muy bien, entonces vamos a ver en este ejercicio que tienen acá, que me identifiquen cuáles vendrían a ser las palabras que quiebren la coherencia textual en el texto. A ver, chicos, son 3 palabras, ¿sí? Que quiebran la coherencia textual del texto. A ver, por favor, si las identificamos. Leemos.
A ver, chicos, las respuestas en el micro. Tenemos acá, efectivamente, la primera palabra que quiebra la coherencia textual es incompetente, ¿no? Es decir, estamos siguiendo la hilación, ¿no? Nos dice, uno de los animales de los que mejor conocemos su etograma es el perro. El hombre, por su propia intuición, es capaz de reconocer gestos y vocalizaciones de estos cánidos. Mientras que las personas pueden tener la habilidad de detectar que un perro está en una posición amenazante, el etólogo es incompetente en reconocer el por qué ese perro se muestra agresivo. Obviamente que la palabra que quiebra la idea sería incompetente, ¿no? Y cómo proceder para evitar la agresión. Los estudios realizados por los etólogos han permitido catalogar los diferentes tipos de agresión y crear terapias para premiar este comportamiento en los perros. Bueno, obviamente no sería la palabra premiar. La palabra premiar, digamos, quiebra, ¿no?, el sentido de lo que quiere decirnos este perro, perdón, este texto. Además, puede diseñar una terapia específica para cada can, porque estos son todos iguales y no es suficiente con averiguar el desenlace de la agresión. Bueno, acá igualmente, ¿no? Nos dice que estos son todos iguales. Bueno, no, porque nos dicen de que hay que diseñar una terapia específica, entonces no pueden ser iguales. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, tenemos que estar muy atentos al texto para poder identificar las palabras que quiebran la coherencia, lo que habíamos hablado hace un momento, ¿no? En cuanto al significado de las palabras. Muy bien, vamos a ver entonces ahora la cohesión textual. Los diversos enunciados que componen un texto deben estar cohesionados, es decir, unidos, lo que implica interdependencia entre dichos enunciados. Existen dos mecanismos mediante los cuales se logra dicha cohesión. Primero, las anáforas textuales, que son referencias a un elemento que ya apareció en el discurso. Las catáforas textuales, que son las referencias a un elemento que se mencionará posteriormente. Acá tenemos el ejemplo de anáfora y de catáfora. Nos dice el primero, es la modificación de la ley forestal, o mejor dicho, la modificación de la ley forestal amenaza a los pueblos indígenas, ya que la normativa alentará la deforestación. Bueno, anáfora, en este caso, viene a ser justamente normativa, ¿no?, que hace referencia a la ley forestal, ¿no? Entonces, la anáfora, ¿no?, para no repetir nuevamente ley forestal, hace uso, ¿no es cierto?, de otra palabra que vaya en esa línea para que no exista, pues, digamos, cacofonía, ¿no? La utilización de la misma palabra o de la misma expresión tan cerca, bueno, no es correcto. Ejemplo de catáfora, los dos libros que influyeron en mi pasión por la lectura. El Principito y 100 años de soledad. Bueno, la catáfora habíamos leído anteriormente, es aquello que se va a anunciar, aquello que viene posteriormente. Y quién sabe, una manera también de ubicarlo, que nos ayuda a eso, viene a ser el uso de los dos puntos, ¿no? Este signo de puntuación, porque bueno, los dos puntos nos indica que a continuación viene algo que se está anunciando, ¿no? Que se está anunciando previamente. Muy bien, vamos a ver entonces a continuación lo que nos piden acá, identificar anáforas y catáforas en el texto. A ver, chicos, vamos leyendo y desarrollando. Hay que marcar anáforas y catáforas en el texto. Adelante.
A ver, chicos, hay algunas identificaciones ya. A ver, un par de minutos más. Muy bien, vamos viendo el desarrollo de este ejercicio. Lo tenemos justamente aquí ya marcado en colores. Bueno, acá nosotros estamos viendo ya la identificación tanto en rojo como en verde para que puedan ustedes tomar nota tanto de anáforas como catáforas, ¿no es cierto? Anáfora, obviamente, cuando nos referimos a algo que ya apareció previamente, y entonces para no repetirlo usamos, bueno, un sinónimo o otra expresión que lo pueda reemplazar perfectamente. Y tenemos también la catáfora que viene a ser, digamos, una anunciación, ¿no? O un previo a algo que se va a anunciar posteriormente. Entonces tenemos acá el desarrollo ya marcado en colores, ¿no? Vamos a tener acá la diferenciación en función justamente de lo explicado, ¿no? Anáforas y catáforas. Muy bien, vamos entonces a ver en torno al mismo texto que acaban de leer y que lo tenemos en este momento presentando, vamos a ver las preguntas que se nos presentan. Del texto anterior responde las siguientes preguntas. ¿Es incoherente aseverar que la mente? Y la otra, se colige del texto que la verdad para Platón. A ver las respuestas en el micro.
A ver, chicos, respuesta a la primera pregunta. ¿Es incoherente aseverar que la mente? La B, Ok, reencarna y muere. muy bien. Alternativa B. Reencarna inmortalmente en una forma corpórea. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Se colige del texto que la verdad para Platón? ¿Se colige del texto que la verdad para Platón? La C. Ok, alternativa C. Efectivamente, es un conocimiento innato del ser humano. Muy bien, chicos, vamos a pasar entonces a la separata. Un momento, por favor. Ok, chicos, muy bien. Vamos a ver entonces ahora aquí en la separata jerarquía textual y ya ahora ingresando específicamente a la tipología de preguntas. Nos dice, dado que la lectura es una herramienta esencial del aprendizaje significativo, es fundamental garantizar el avance en la comprensión lectora. En virtud de esta consideración, la didáctica de la lectura debe anclarse en las formas idóneas que logren una adecuada evaluación de la comprensión de textos. Los dos principales tipos de ítems de comprensión lectora son los siguientes. Cuando nosotros hablamos, chicos, de jerarquía textual, estamos hablando de la importancia que tiene la información en el texto. El texto nos proporciona muchos datos, mucha información, y no toda esta información tiene la misma jerarquía. No toda la información tiene la misma importancia. Entonces, cuando hablamos de preguntas por jerarquía textual, estamos hablando de preguntas por su importancia, porque su importancia es capital, es fundamental. Entonces, teniendo en cuenta, ¿no? Esto, vamos a tener que, respecto a la jerarquía textual, las preguntas que se nos presentan son de tres tipos. Pregunta por el tema central. Nos dice, el tema central es la frase nominal, medular o la palabra clave del texto. Un tema central se formula de la siguiente forma: el estudio del cerebro. Quiero que nosotros nos ubiquemos entonces en esta primera tipología de pregunta. Nos dice el tema central, ahí nos están dando ya las primeras características. El tema central puede ser una frase nominal o la palabra clave del texto. Claro, porque podríamos nosotros determinar que el tema, ¿no? Trate sobre el chocolate, simplemente, o el tema trate sobre lo perjudicial del consumo del chocolate. ¿Cuándo va a ser el tema el chocolate? Cuando se nos dé información diferente, variada, un poco global, ¿no? En torno a este, es decir, un poquito de repente de su historia, un poquito de su elaboración, un poquito de sus sabores, ¿no? Un desarrollo más o menos amplio.
entonces el tema es el chocolate. Pero si el texto se centra en el perjuicio de su consumo, por ejemplo, diario, bueno, entonces ya ahí no podríamos decir simplemente que se trata del chocolate, sino que, bueno, perjuicio del consumo, ¿no? Del chocolate. Entonces, ahí viene la diferencia entre cuándo es un tema y cuándo es una frase nominal. Ahora, para que nosotros lleguemos a esas respuestas, ya sea palabra o ya sea frase, dependiendo del texto que tengamos, para que nosotros lleguemos a esas respuestas de manera natural, cuando tengamos preguntas por tema central, debemos preguntarnos de qué trata el texto. ¿De qué trata el texto? Fíjense que esta pregunta que la formulamos de esa manera, ¿de qué trata el texto? Nos va a llevar a una respuesta macro, a una respuesta general, que finalmente, como hemos visto hace un momento, o va a ser una palabra o va a ser una frase nominal. Entonces, fíjense, repito, la idea es que lleguemos a esta respuesta de manera natural. Entonces, cada vez que tengamos pregunta por tema, reemplacemos por la pregunta de qué trata el texto. Y esa pregunta de qué trata el texto nos va a llevar, obviamente, a la respuesta. Y esa respuesta es macro, no es, digamos, específica. Todavía no nos da el contenido esencial, nos da el tema. Y ojo, que dentro de lo que acabamos de leer nos están dando dos características que va a tener el tema central. Puede ser una palabra o puede ser una frase nominal. En nuestro caso, ¿no? Para efectos de los ejercicios en la del examen, difícil que aparezca una palabra, ¿no? Porque, bueno, sería muy fácil en todo caso su identificación. Lo que encontramos generalmente son frases nominales, ¿no? Como respuestas a un contenido. Muy bien, pasamos a la siguiente, pregunta por idea principal. La idea principal es el enunciado que tiene más jerarquía cognitiva en el texto. Está profundamente relacionada con el tema central. Por ejemplo, si el tema central es el estudio del cerebro, la idea principal se enuncia así. El estudio del cerebro ha tenido un desarrollo vertiginoso desde la última década del siglo pasado. Muy bien, entonces, un aspecto importante acá que hay que referir es que para que nosotros hallemos la idea principal, necesariamente tenemos que haber identificado cuál es el tema central. ¿Por qué? Porque la idea principal no es otra cosa que lo que se dice del tema central. La idea principal es lo que se dice del tema central. Por eso, fíjense acá, si arriba habíamos identificado, lo voy a marcar en celeste, ¿no? El estudio del cerebro como tema central, fíjense cómo podemos hallar la idea principal, ¿no? Que lo estoy subrayando en este caso. La idea principal, hemos dicho, consiste en decir algo más específico del tema, es decir, qué se dice del tema. Así como para la pregunta por tema central nos preguntamos de qué trata el texto, para la pregunta por idea principal preguntémonos qué se dice del tema central.
Y fíjense, la respuesta cae por sí sola. ¿Qué se dice del tema central? ¿Qué se dice del estudio del cerebro? Bueno, el estudio del cerebro ha tenido un desarrollo vertiginoso desde la última década del siglo pasado. Ahí tenemos. Lo que está en rojo es lo que se dice del tema. En otras palabras, lo que está en rojo es la idea principal. Y como ustedes ven, la idea principal contiene al tema, porque la idea principal es lo que se dice del tema. Por eso habíamos dicho hace un momento, yo no puedo hallar la idea principal si previamente no he identificado el tema, por la sencilla razón que la idea principal, bueno, es lo que se dice del tema. Lo ven acá claramente en el ejercicio. ¿Ok? Ahora, así como nosotros nos preguntamos entonces para la idea principal, ¿qué se dice del tema central? Vamos a tener también algunas características en su respuesta. La idea principal responde a un enunciado o a una oración. Ojo, tema central es una frase nominal, porque hemos dicho que palabra, difícil que venga, ¿no? Sería muy fácil. Frase nominal. Respuesta para la pregunta por idea principal va a ser un enunciado o una oración. Ya ahí nosotros tenemos una diferencia que nos va a permitir también, pues, identificar, ¿no? Es decir, la pregunta por idea principal nos va a llevar como respuesta, ¿no? O un contenido que responda a una oración o un enunciado. Pregunta por el resumen o la síntesis del texto. El resumen o la síntesis del texto es la formulación de la idea central más un compendio breve del contenido global del texto. Entonces, fíjense, acá tenemos nosotros prácticamente identificado la fórmula. Para identificar el resumen debemos tener una fórmula. Y la fórmula es idea central o idea principal, nos dice más un compendio breve del contenido global del texto. Acá nos están indicando entonces cuál es la fórmula, ¿no? ¿Cuál es la fórmula del cuál vendría a ser la fórmula para identificar el resumen? ¿Mm? Ahí tenemos un compendio breve global del texto. Es decir, cuando se nos dice marque el mejor resumen o síntesis del texto, la respuesta debe tener la idea principal. Y la idea principal se supone que ya la he identificado, es decir, puede ser que ya haya venido en una pregunta previa. Pero además de tener la idea principal, nos dice, debe tener un compendio breve del contenido y es importante esto, global del texto, no específico, sino global. ¿Qué significa eso? Que bueno, voy a identificar ahí de repente dentro de las alternativas una o dos, justo tienen dentro de las posibles alternativas, dos tienen la idea principal, porque ojo, nos van a poner siempre distractores, pero uno de ellos va a tener, o sea, le van a sumar a la idea principal un dato específico. Por ejemplo, un dato específico puede ser una característica puntual, un ejemplo, ¿no? Puntual, ¿no? Y eso obviamente no podría ser. ¿Por qué? Porque la regla nos dice que el mejor resumen es la idea principal más un compendio breve del contenido, pero general,
¿no? Entonces, vamos a marcar la alternativa que contenga no una característica o no un elemento específico, sino general. Entonces, con esto les estoy diciendo de que cuando tenemos este tipo de preguntas nos van a poner distractores. Y a veces nosotros, cuando no aprendemos bien la fórmula, vamos a estar, digamos, confundidos porque decimos, no, hay tres claves, porque de repente hay tres que contienen la idea principal, pero lo que va a cambiar, digamos, es el complemento, lo que estoy marcando en estos momentos. En uno les van a poner, bueno, algo global, genérico del texto, y en otros van a poner cosas muy específicas. Entonces, obviamente que de las tres posibles alternativas que nosotros hemos estado viendo y que decimos no hay error, ¿no? O sea, decimos hay un error de repente en la formulación. No, acá la clave es que esa información secundaria o esa información, mejor dicho, compendio a la idea central, sea pues algo general, algo global. Entonces, automáticamente vamos a marcar esa clave y las otras dos simplemente son distractores. Entonces, ustedes se están dando cuenta acá que para marcar o para poder desarrollar bien el resumen, necesariamente tengo que haber hallado la idea principal, ¿no? O sea, yo no puedo ir a una respuesta por resumen si no he hallado la idea principal. ¿Por qué? Porque la fórmula nos dice eso. Idea principal más un complemento general del texto. Entonces, para hallar el resumen, tengo que haber identificado la idea principal. Y acabamos de ver que para hallar la idea principal, tenemos que hallar al tema, porque hemos visto que la idea principal, ¿no? La idea principal, esto que está en rojo, ¿no? La idea principal es lo que se dice del tema. En este caso, el estudio del cerebro, ¿no? Lo que está en rojo es la idea principal, pero no puede estar volando. Entonces, se cobija, obviamente, en el tema. Entonces, estas preguntas, ¿no? Estas preguntas por tema central, idea principal y resumen o síntesis, nosotros tenemos que dominarlas y acertar. Es más, esto nos va a permitir una evaluación vertical. De repente voy a un texto y tengo pregunta por tema, pregunta por idea y pregunta por resumen. Bueno, esto va a ser maravilloso en el sentido de que, bueno, al poder tener esta información, ¿no es cierto? Estas propuestas, podemos también nosotros tener claro, ¿no es cierto?, cuál viene a ser la secuencia o la relación, ¿no? Entonces, si yo ya marqué las respuestas, bueno, las valido porque están relacionadas, ¿no? Fíjense, el tema va a estar acá en la idea principal y la idea principal va a estar acá en el resumen, ¿no? Entonces, yo ya terminé de marcar qué es lo que se hace, una evaluación. A ver, tema, idea, y a veces eso, ¿no? Haciendo esa evaluación, nos va a permitir a nosotros, bueno, corregir también, ¿no? De repente me doy cuenta que me equivoqué en algo, pero están íntimamente relacionados. Pero más allá de estar íntimamente relacionados, ¿sí? Tema e idea principal, como les he venido repitiendo en las semanas previas, cuando todavía no ingresamos al tema concreto, vienen a ser la columna vertebral para el desarrollo de las otras tipologías de preguntas. Es decir, yo no voy a marcar bien una incompatibilidad, una compatibilidad, no voy a deducir, no voy a colegir de manera correcta y todas las preguntas si es que no voy a estar en el marco del tema y la idea principal. Todo gira en torno al tema, la idea principal.
Por eso en algunas sesiones anteriores, por ejemplo, les habrá ocurrido, ¿no? Indicaba yo que la alternativa era C y por ahí habían marcado la A. Y la A no es que, digamos, no haya tenido que ver con el texto o sea totalmente descabellado, no, sino que de repente la A calzaba con una idea secundaria o con una idea terciaria, ¿no? Y por eso fue la alternativa C, porque la alternativa C calzaba con el tema o la idea principal. Entonces, cuando ustedes, fíjense, un consejo general, estén desarrollando un texto y se encuentren duda entre dos alternativas, entre tres alternativas, ojo, esto es regla ya general. Pregúntense cuál de estas alternativas va directamente con el tema y la idea principal. Y van a poder descartar y marcar la que es correcta. ¿Y por qué aparecen las otras? Bueno, porque son distractores para ver si ustedes logran discriminar y aplican bien la teoría. Muy bien, vamos a pasar entonces ahora a la actividad 1. Esta actividad uno es importante porque tenemos que identificar, la vamos a elaborar y eso es muy importante. No vamos a redactar el tema, la idea principal, ¿no? Y luego redactar también el mejor resumen del texto. Así que vamos con este ejercicio que es muy interesante. Adelante, chicos.
Muy bien, chicos, entonces vamos a resolver esto. La primera pregunta nos dice, el tema central del texto es decir, nos preguntamos, ¿de qué trata el texto? Y la respuesta tiene que ser macro, genérica, ¿no? Tiene que ser una palabra o una frase nominal. ¿Cuál sería? Acá vamos a tener como respuesta, ¿no? El tema central del texto es la autonomía de la psicología. De eso trata el texto, ¿no? El tema central del texto es la autonomía de la psicología. Para esta pregunta nos preguntamos, valga la redundancia, ¿no? ¿De qué trata el texto? Bueno, de la autonomía de la psicología. La siguiente pregunta nos dice, la idea principal del texto es decir, nos preguntamos, ¿qué se dice del tema central? ¿Qué se dice de la autonomía de la psicología? Entonces, la idea principal sería, bueno, la autonomía de la psicología es incorrecta, inadecuada, porque es impráctica y dualista. ¿Listo? Entonces, acá estoy construyendo absolutamente toda la oración porque la respuesta va a ser un enunciado o una oración. La idea principal del texto es, bueno, lo redactamos. La autonomía de la psicología es incorrecta porque es impráctica y dualista. Entonces ya tenemos la idea principal y vemos que la idea principal contiene el tema. Muy bien, ¿y cuál sería la mejor síntesis del texto, chicos? Que prácticamente lo sacamos ya rápido por lo que estoy mencionando. La D. De dado. Muy bien. La tesis de la autonomía de la psicología es incorrecta porque además de impráctica es dualista y cae dentro del esquema pseudocientífico. Efectivamente, acá el texto, bueno, se centra en asegurar, pues, que no es posible la independencia de la psicología, ¿no? Muy bien, ¿no? Si se declarara, pues, independiente, sería considerada pseudociencia. Muy bien, entonces ahí tenemos, chicos, más o menos la aplicación. Yo les sugiero a ustedes que aprendan bien eso. Tema central, hagan de cuenta que se pregunta de qué trata el texto. Cuando nosotros respondemos de manera natural, ¿no? En este caso, ¿de qué trata el texto? Bueno, vamos a irnos a algo general, a algo macro, ¿no? Y luego, para hallar la idea principal, preguntémonos qué se dice del tema central. Entonces se engancha automáticamente el tema con lo que se dice del tema. Y para hallar la síntesis, ya sabemos, es la idea principal más información importante pero general del texto. Si ustedes se aprenden eso y lo van aplicando y se van a ir dando cuenta, ya con eso tienen el 50% asegurado de acertar las otras preguntas. Y tienen que diferenciar bien entre tema e idea principal. Otra cosa más, ahora estamos viendo, tal como está formulado acá,
que se nos pregunta pues de manera básica, ¿no? O, ¿cuál es el tema? O el tema es, en el otro caso la idea principal, en el otro caso el mejor resumen. Esto es las preguntas clásicas, o sea, nos la dicen. Una de las cosas que quiero que comiencen a identificar es cómo se puede preguntar por tema central sin decirnos tema central. ¿Cómo se puede preguntar por idea principal cuando no usan esa expresión, idea principal? Porque así vienen las preguntas y ustedes tienen que ir dándose cuenta y para acertar, yo les sugiero comiencen a clasificarlas, porque ojo, acá no basta, chicos, saber, ay, qué facilito, el tema es esto, la idea principal es esto y listo, y voy a sacarme 20 en el examen. No es así. No es así, porque la dificultad, la complejidad, la da la formulación de las preguntas, que repito, nunca van a ser así clásicas. ¿Cuál es el tema central? ¿Cuál es la idea principal? No, hay varias formas de preguntar lo mismo y ustedes tienen que comenzar a discriminar para que no se confundan. Tiene que haber claridad en relación a qué es el tema y qué es la idea principal y cuáles son las formas de preguntar por tema central y cuáles son las formas de preguntar por idea principal sin que se maneje este esquema clásico. Entonces, dense cuenta que los textos van variando, filosófico, científico, ¿no? Digamos, contenidos diversos, y ahí es donde viene la complejidad. Entonces, no basta con saber, esto es así, entonces paso a otro tema. No es así. En la aplicación está la importancia. Muy bien, entonces vamos a pasar ya a lo que vendrían a ser, bueno, toda esta parte que ya hemos visto, ¿no? Los principios, la coherencia, ya lo hemos visto en las diapositivas. Vamos a pasar ahora a lo que vendría a ser el ejercicio ya de comprensión lectora. ¿Listo? Vamos por favor leyendo y resolviendo. Adelante, chicos.
Muy bien, vemos primera pregunta. Nos dice medularmente el texto informa sobre. La C. Muy La bien. C. Alternativa C. El descubrimiento del planeta templado Ross, ¿no? Cerca de la Tierra. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Tenemos pregunta número 2. Es la A. A ver, la pregunta número 2. A ver. La pregunta número 2 nos dice, en el texto, el término destronar se entiende como. A ver, me dijeron A, no es la A. La C. Ok, alternativa C. Efectivamente se entiende como desplazar. Y es que el término en cuestión se refiere a que Próxima B perderá su posición como el planeta templado más cercano a la Tierra. Es decir, este planeta será desplazado. Muy bien. Respecto a la cita en inglés, es compatible afirmar que el descubrimiento del planeta Ross 128b. La Es E. la E. Muy La E. bien. Fue, alternativa E, fue el producto de un paciente, seguimiento que duró más de una década. Y es que la traducción literal de la cita es la siguiente. Este descubrimiento se basa en más de una década de seguimiento intensivo con el instrumento HARPS, ¿no? Junto con reducción de datos y técnicas de análisis de última tecnología. Solo HARPS ha demostrado tanta precisión y 15 años después del inicio de sus operaciones sigue siendo pues el mejor instrumento de velocidad radio. Muy bien. Pregunta número 4. En relación con ROS 128, ¿es La B. válido deducir que? La B. A ver, no entendí. Bueno, no es bueno. La C. No. La B. D. Es la A. Ok, alternativa A sería. La posibilidad de que cobije vida depende de la tranquilidad que se le adjudica. Fíjense, ahí según el texto nos dice, parece que Ross 128 es una estrella tranquila, de manera que sus planetas podrían ser morada conocida más cercana para albergar vida. Es decir, esa raíz de esta tranquilidad, ¿no? Atribuida, que podría pues entenderse como que podría cobijar formas de vida. Por eso tenemos alternativa A. En la pregunta 5, si ROS 128 se mantuviera inmutable en su posición actual en el cosmos, entonces. La D. Muy bien, dado. Próxima vez seguiría siendo el exoplaneta más cercano a la Tierra en el futuro. Y es que el acercamiento de Ross 128 al sistema solar provocaría pues que Próxima B pierda su posición como el explaneta más cercano a la Tierra. Muy bien, chicos, vamos rápidamente. Texto B en la sección, texto 1, sección B. Adelante.
Muy bien, chicos. Primera pregunta nos dice, de manera medular, el texto se enfoca en, La C. muy bien, explicar en qué consiste la ilusión óptica. Muy bien. Pregunta 2. El término desentrañar implica semánticamente. La A. La C. La C. La A. Ok, sería alternativa. ¿Qué nos dice la alternativa C? Ahí en el texto, desentrañar implica averiguar, ¿no? Penetrar en lo más profundo, ¿no? Para conocer, para descubrir los misterios de la percepción. Entonces sería alternativa C, descubrimiento. Pregunta 3. Analizando el gráfico presentado, se infiere que en el proceso cognitivo de la percepción. La B. Muy bien. Bueno, la memoria cumple un papel importante. Efectivamente, en el gráfico se señala que el cerebro necesita datos de información previa para dibujar inferencias, ¿no? Inconscientes durante el proceso de percepción. Por lo que se infiere, pues, que la memoria juega un rol importante durante el proceso. Pregunta 4. Respecto de las ilusiones ópticas, no se condice o es incompatible con el texto señalar que estas, La D. La La D. D. dado, son un objeto muy reciente de investigación. Bueno, esto no se condice. Ahí se menciona que recién en 1892 se publicaron los primeros trabajos. Muy bien, pregunta número 5. Si un investigador analizara la percepción restringiéndose a los datos visuales, entonces, La A. A. La A. muy bien. A. No llegaría a saber cómo funcionan las ilusiones ópticas de los humanos. Efectivamente, es que sin un enfoque cognitivo, bueno, no habría un avance serio sobre la comprensión de las ilusiones ópticas. Muy bien, chicos, vamos entonces ahora a los textos dialécticos 2A, 2B. Adelante.
Muy bien, vemos pregunta 1. A pesar de que manifiesta posiciones contrarias, ambos textos asumen que, La C. bien, C. La C. Muy bien. La tecnología actual posibilita la clonación de seres humanos, ¿no es cierto? En ambos casos se asume pues que en este caso, estamos, un momentito por favor. Muy bien, estábamos viendo que en ambos casos se asume que la tecnología actual permite que sea posible la clonación de seres humanos, ¿no? Lo que se hace solo es discutir si esta debería practicarse o no. En la pregunta 2, en el texto el término abierto implica, La E. a ver, revisamos. La C. La A, muy bien, deliberación. Según la explicación que brinda el texto, un futuro abierto supone la posibilidad de elegir libremente las acciones a realizar. En ese sentido, abierto implica pues deliberación, ¿no? Tener esa capacidad de deliberar. Pregunta número 3. Respecto a la posibilidad de asegurar un legado genético libre de enfermedades, es incongruente afirmar que, A. La B. ok, alternativa B de bueno, supone mantener las condiciones genéticas que predominan en la actualidad. Bueno, esto, según lo que nos piden, es incongruente, porque la posibilidad de liberar el genoma humano de las enfermedades lo que supone es un mejoramiento del mismo por medio de la clonación. En ese sentido, pues las condiciones genéticas actuales tendrían que modificarse necesariamente. En la pregunta número 4 nos dice, el derecho a la ignorancia propuesto por Hans Johanns es válido colegir que, La a ver, revisamos, por favor. La B. Bueno, no es, revisamos. Es la E. Ok, advierte que un clon puede ver amenazada su autonomía si conoce sus orígenes. Efectivamente, el malestar del clon surge al identificar a otro ser humano que comparte su estructura genética, ¿no? Y que ha tomado decisiones que él aún no se ha planteado. En tal sentido, solo cuando es consciente de que es una copia genética de otro individuo, el clon siente amenazada justamente su autonomía. En la pregunta número 5, si se demostrara que es imposible producir un legado genético libre de trastornos por medio de la clonación, entonces, La a ver, revisamos. La B. La D. Ok, dado. Sostener que esta tecnología devendrá en un imperativo será pues implausible, sería implausible, inviable. Y es que en la línea argumentativa propuesta en el texto B, la posibilidad de asegurar un legado genético desembarazado de todo tipo de
malestar provocará finalmente, tarde o temprano, la existencia inexcusable de emplear la clonación como recurso sanitario. Por eso tenemos alternativa de dado. Muy bien, y vamos a continuación con el texto C de la separata, el texto 1 de la separata C. Bueno, vemos que ahí ya estamos contra el tiempo. A ver, vamos a pasar, por favor, rápidamente en este texto en inglés, Passage 1, separata C. Vamos a ver, por favor, rápidamente las claves. Para la pregunta 1, respuesta dado. Luego tenemos para la pregunta número 2, respuesta casa. Pregunta número 3, respuesta avión. Pregunta número 4, bueno. Y pregunta 5, avión. Muy bien, chicos, de esta manera estamos cerrando la sesión de hoy. Muchas gracias por su atención. Nos encontramos la siguiente clase.